Muy buenas noches, iglesia. Es un gusto poderlos saludar por este medio. Como ven, cada semana vamos renovando personal. Hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes el tema de hoy. Entramos en la etapa número 4, confrontación en el máximo nivel. El tema es el número 19 y titula Una lucha por el corazón. Abajo tenemos una frase que dice: a medida que la sal da sabor hasta la última gota en el Atlántico, también el pecado lo hace, afectando a todos los átomos de nuestra naturaleza. Está tan tristemente allí, tan abundantemente allí, que si no se puede detectar, usted está engañado. Cuando leía yo esta frase me parecía bastante interesante y me hacía recordar que en esta cuarentena he estado aprendiendo sobre el arte culinario, sobre comida, cocina, y me di cuenta que la sal juega un papel muy importante en los alimentos, tanto que si tú te sobrepasas, corres el riesgo de dañar toda una comida. Y lastimosamente, el pecado sucede lo mismo. El pecado puede destruir una relación, una amistad de muchos años, puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio, incluso puede destruir lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta una roca pequeña nos puede hacer caer. Luego, más abajo, tenemos una historia que trata sobre una rana y un escorpión. La historia empieza en que una rana está en la orilla del río y un escorpión quiere cruzarlo, y este le dice a la rana que si puede ayudarlo a cruzar el río en su espalda. La rana desconfía del escorpión porque sabe que si se sube a su espalda está en riesgo de ser picada por el aguijón. Pero el escorpión le dice que si llegase a picarla, se hundirían los dos y se ahogarían. La rana, ingenua, ignora la naturaleza del escorpión y accede a ayudarlo. Y sucede la tragedia. El escorpión pica a la rana y los dos caen al agua. Mientras caen al fondo, la rana le pregunta: ¿por qué lo hiciste? El escorpión le responde: no lo pude evitar, está en mi naturaleza. Cuando leí esta historia me parecía bastante fuerte, me puse triste por la rana porque, claro, ella estaba en la orilla, estaba tranquila, estaba a salvo, y me puse a analizar por qué la rana tuvo que morir. Si ella sabía que la naturaleza del escorpión la iba a picar, su intuición ya le había advertido que estaba en peligro. Y si lo ponemos esto en el ámbito de la vida, a veces diría que siempre el Espíritu Santo nos advierte, nos muestra el pecado, y aún así nosotros a veces decidimos ignorarlo, incluso accedemos por voluntad a pecar. Entonces es muy importante. Concluí que la rana, la única forma para salvarse era diciéndole no al escorpión. Y si ponemos en contexto, si vemos que el escorpión es el diablo y el aguijón el pecado, para podernos salvar necesitamos simplemente decirle que no, huir. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Y también cuando leemos la historia, así como vemos que el escorpión pica por naturaleza a la rana, el humano también tiene por naturaleza pecar. Lastimosamente, tenemos esa inclinación a pecar hasta que cuando llegó Jesús y murió por nosotros, Él nos liberó de esa esclavitud de pecado. Y no solo eso, también nos dio la capacidad y el dominio propio para gobernar sobre el pecado. Entonces es muy importante cuidar nuestro corazón y recordar que también Dios nos ha diseñado naturalmente para buscarlo a Él, para llegar a nuestro Padre. Luego tenemos acá abajo un pequeño versículo que dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Nuestro corazón es el campo de batalla más importante. Diría que es el filtro que contiene nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Por eso, si nuestro corazón se llegase a corromper, inmediatamente se envenenarían estos tres campos. Y por eso
Bueno, te estarás preguntando contra quién batallamos, quién es el enemigo. Y tú y yo tenemos un enemigo en común, que es el diablo y sus demonios. Él es el encargado de querer sabotear tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos. Y por esa razón, él ataca el corazón, porque si ataca el corazón, debilitará estos 3 campos de batalla. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Aquí el libro nos menciona que debemos empezar por adentro. Si te ocupas de tu mundo interior, te estarás ocupando de lo más valioso, no solo en lo espiritual, sino en todos los aspectos. Dios sembró talentos que debes descubrir y enriquecer para así tener el control de tus emociones y desarrollar el carácter de Cristo. El carácter sostiene tus talentos. Tu carácter es el cimiento sobre el cual edificas tus sueños. Tus talentos son la riqueza que Dios te dio para impactar el mundo, prosperar y experimentar su plenitud. El carácter y la unción van de la mano, trabajan juntos, son uno mismo. Y aquí tenemos un versículo que habla sobre ello. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Cuando estamos en necesidad, crisis, a veces lo vemos como si fuera eterno, como si no fuera a terminar, hasta incluso bastante difícil de soportar. Pero cuando lo comparamos o lo comenzamos a ver con el peso de gloria eterna mucho mayor y más abundante que llegará el día que lo superemos, la aflicción de nuestro problema pasará a ser algo leve comparada a aquella gloria que nos espera. Si vemos algunos ejemplos, el ejemplo principal es Jesús. Jesús, el peso que vivió aquí en la tierra, ese peso se convertiría en un peso de gloria mucho más eterno, más abundante tanto en la tierra como en el cielo, tanto que resucitaría y ahora está a la diestra del Padre. También tenemos a Pablo, que si leemos su historia, si la vemos de una vista exterior, podemos notar que se la pasó de cárcel en cárcel, pero si nosotros lo viéramos con una vista interna, sabemos que Pablo se la pasó de gloria en gloria. Y bueno, él sabía para dónde iba, él sabía la gloria que le esperaba, porque él tenía la mirada en Cristo. Recordemos que Dios utiliza el sufrimiento de la vida de los cristianos como parte de un proceso de transformación y renovación espiritual. Entonces, de estos pasajes podemos aprender, primero, el hombre interior tiene la virtud de estar siempre creciendo, al contrario del exterior, que se desgasta. Si vemos una persona del mundo, se desgasta tanto exteriormente como interior. Segunda enseñanza, el carácter de lo invisible es temporal, pero lo invisible es eterno. Tercero, podemos procesar los sufrimientos de modo que en lugar de desgastarnos, producen gloria eterna. Cuando un cristiano está en crisis, en tormenta o está pasando por algún desierto, sabe que cuando se enfrenta a ella, le espera una gloria eterna y un crecimiento espiritual enorme. Cuarto, para lograr esto debemos poner nuestras metas y enfoques en el mundo invisible y no en el visible. El cristiano, el motor del cristiano es la fe. No podemos perder la mirada en Jesús y recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por último, el hombre interior se fortalece por el poder del Espíritu Santo. Como conclusión, deja que el Espíritu Santo santifique tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Presta atención a las cosas que ocupan el escenario de tus pensamientos. Deja que el Espíritu de Dios te guíe a poner orden en tu mundo emocional. Las emociones te
desestabilizan fácilmente y necesitas ser sabio para decidir cómo actuar frente a lo que sientes. Controla tus deseos, no es reprimirlos, es sujetarlos a un bien mayor. Si no hay valores superiores que controlen nuestros deseos, seremos como niños que solo piensan en gratificarse sin medir las consecuencias. La batalla se da en un mundo interior. No debes esperar que la lucha termine. Debes aprender a ser un ganador. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Te voy a leer las preguntas para que compartas con tu líder de barcas, para que comentes, para que participes. Y la primera pregunta dice: ¿qué valor le das a tu vida espiritual? Segunda pregunta: ¿cómo cuidas tu mundo interior? Tercera pregunta: ¿qué ajustes debes hacer para cuidar más tu corazón? Bueno, familia, es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición. Nos vemos la próxima semana.